La delgada línea que separa la casualidad de la alucinación. ¿Qué es una casualidad? ¿Qué es una alucinación? Son cosas totalmente diferentes, no hay duda. Pero en mi brote psicótico, cuando empezaba, al funcionarme la cabeza más rápido de lo normal, no hacía más que fijarme en los pequeños detalles y los pequeños detalles empezaban a construir casualidades. Cuando empecé a pensar que podía ser el enviado del Apocalipsis, frases sueltas de las noticias del telediario, pequeños fragmentos de conversaciones de los debates, empezaban siendo detalles que se convertían en casualidades. Hoy ha muerto una persona súbitamente mientras jugaba a balonmano, decía una noticia del telediario. Empezaba a escuchar la noticia con extrañeza y mi cabeza quería preguntarse: ¿por qué me he fijado en esta noticia? Si no me había fijado nunca en las noticias de este tipo. Pero la enfermedad transformaba esta extrañeza en casualidad. A ver si voy a ser el enviado del Apocalipsis en realidad y la gente va a empezar a morir súbitamente porque se está cumpliendo el Apocalipsis. Era la transformación que hacía la enfermedad de un pequeño detalle en casualidad. No sé si se pueden definir de esta manera o si ya se definen así, pero a estas transformaciones yo las empezaría a llamar alucinaciones perceptivas. No son como las auditivas o las visuales, son mucho más elegantes. Empezaba a interpretar de manera equivocada la realidad. Interpretaba cosas que no estaban ocurriendo, pero todavía no tenía alucinaciones ni auditivas ni visuales. Así, iban sucediendo casualidades y me iba fijando en todas y al principio ocurrían con una cierta frecuencia, pero al cabo de 3 semanas la frecuencia se había multiplicado por 8 por lo menos. Yo no lo sabía porque hasta la fecha no había atravesado ninguna enfermedad mental de tal magnitud, pero iba a tener que ser fuerte, muy fuerte, porque a partir de entonces iban a ocurrir cosas que iban a hacer que cada vez más pensara que podía ser el enviado del Apocalipsis. Y lo que me esperaba todavía menos era que esas casualidades se las iba a empezar a inventar mi cabeza, iba a empezar a tener alucinaciones. Me empecé a dar cuenta cuando esas casualidades se trasladaron a la consola de videojuegos. Bueno, a decir verdad, no me di cuenta de esto, tristemente, hasta después de empezar a tomarme la olanzapina. No me daba cuenta de que estaba empezando a tener alucinaciones. Hasta entonces, todo podía ser, todo podía suceder. Me fiaba de mi cabeza porque hasta la fecha no me había ocurrido nada igual. Entonces empezaron a suceder casualidades hasta en la consola de videojuegos. Nuestros conductores están preparados para saltar el mundo, ¿lo estás tú?, decía la voz digitalizada de un juego de coches. Van a bajar los ángeles y necesitamos que estés preparado. Era lo que interpretaba mi cabeza de aquella voz digitalizada. Estaba traspasando la delgada línea que separa las casualidades de las alucinaciones. La interpretación que yo hacía empezó a ser lo que percibía mi cabeza, olvidándose por completo de la interpretación real. Empezaba a provocar las casualidades, empezaban las alucinaciones auditivas. Por eso, en mi caso, se instalaron en mí primero las alucinaciones auditivas, porque empecé a interpretar equivocadamente lo que decía la tele, la radio y la consola de videojuegos. Que las casualidades se dieran en la tele, en la radio, vale, era posible, porque eran medios controlados por el ser humano, pero que las casualidades ocurrieran en la consola de videojuegos, en un medio donde todo está programado, no podía ser. Tenían que empezar a ser alucinaciones. Quizá porque es más fácil interpretar equivocadamente solo voces, que no todo un campo visual, se instalaron en mí primero las alucinaciones auditivas.
De una manera parecida, luego pasaría de tener alucinaciones auditivas a tenerlas visuales también. Las alucinaciones auditivas empezaban a transformar el campo visual a partir de que controlaban el sonido en ese campo visual. Desde luego que la estrategia que utilizó la enfermedad para intentar conquistarme fue increíblemente formidable, como formidable es nuestro cerebro, nuestra cabeza. Por eso la estrategia de la enfermedad es así, porque utiliza nuestro cerebro. Así, al haber atravesado esta enfermedad mental, me he dado cuenta de lo formidable que puede llegar a ser mi cabeza. Lástima que esa excelencia solo la exprimiera una enfermedad mental y no la pueda utilizar en el día a día. Y esto está subrayado. Solo espero algún día estar recuperado al 100%. Será entonces cuando mi cabeza habrá hecho una estrategia increíblemente formidable para vencer la enfermedad. Será entonces cuando en el coliseo de las neuronas éstas se pondrán de pie a aplaudir. Entonces podré decirme, formidable.